Hola, muy buenas a todo el que me esté viendo. Bueno, pues son las 10:30, una hora menos en Canarias. Y vamos a empezar con la presentación del vídeo de prehistoria. Si soy sincero, estoy un poco nervioso, porque estas cosas de grabarme a uno mismo y tal, la verdad es que me atrae, siempre he querido hacerlo y no sé, pues es la primera vez que lo hago y bueno, estoy un poco nervioso. Pero la verdad es que estoy emocionado, sí, porque quería hacer algo de esto hace bastante tiempo. Vamos a ver si se da bien este programa, que nunca lo he probado, pero deja grabar más de 15 minutillos, así que he decidido probar con esto porque no sé lo que voy a tardar. Vamos a ver, si no me equivoco, se me está viendo a mí, se está viendo la pantalla, de acuerdo. Bueno, pues antes de empezar, quiero decir que la verdad es que el trabajo, sobre todo, me ha servido para que se me ocurran ideas, ¿vale? O sea, no solo obviamente para aprender más sobre el tema, sino que a lo largo de que iba viendo temas, siempre al final, pues sin querer lo relaciono con la educación física que le voy a hacer, soy INE. Entonces, mientras hacía el trabajo, se me iban ocurriendo actividades que podía conjuntar la educación física con la prehistoria. Y eso ha sido lo que más me ha gustado, la verdad, de todo esto que he hecho de la actividad. Y espero que con el resto de temas se me sigan ocurriendo cosas chulas y no me estanque. Así que nada, vamos a ver un poco, voy a reducir un poco mi cara porque no creo que queráis ver mi cara, queréis ver la presentación. Así que nada, vamos a empezar. Supongo que así se verá igual. Sí, anda, mire, y se me ve y todo. Perfecto. Eso no lo sabía. Voy a quitar... Ah, esto no se puede mover. Esto no se puede mover. Qué pena. No pasa nada. Vamos a ver, el secreto de la evolución. De acuerdo, pues la presentación, vamos a empezar así. El secreto de la evolución es... Ah, mira, así se mueve. Vale, perdón. El secreto de la evolución es ser consciente de la dificultad que entrega a conseguirla. Esta frase pues la he puesto así simplemente para motivar un poco y para dejar claro que voy a relacionar la prehistoria con el tema del deporte. Aquí vemos al mono evolucionando, al Homo sapiens, luego vamos a ver qué fases hay y al final pues un humano corriendo. Vamos a pasar. ¿Qué es el arte prehistórico? De acuerdo, pues el arte prehistórico es algo que surge en el tiempo anterior al desarrollo de la escritura. Es decir, todo lo que es prehistórico es todo lo que se considera antes de que se invente la escritura. Abarca desde los utensilios fabricados por los primeros homínidos hasta el desarrollo final de la edad de los metales. Y en cualquier caso hay que tener en cuenta también que esto varía según las áreas geográficas. Obviamente, todo no pasa a la vez en el mundo. Hay sitios donde avanzan más rápido, hay sitios donde se evoluciona más lento, en unos sitios hay Homo sapiens, en otros no. Esto ya lo iremos viendo también más adelante. De acuerdo, vamos a pasar. Manifestaciones del arte. Vamos a cambiar de canal. Manifestaciones del arte, pues aquí vemos dos ejemplos y vemos dos ejemplos muy diferentes. ¿Por qué? Porque en uno de los dibujos destaca, o sea, una de las manifestaciones artísticas destaca la funcionalidad y la calidad técnica, y la otra es más puramente estética o incluso podríamos decir simbólica, depende, porque hay unos expertos que, por ejemplo, tienen teorías acerca de algunas obras de arte, pero bueno, al final no está demostrado, así que es algo que dicen algunos, pero que probablemente pues mejor tengan razón. Entonces, en este momento, pues yo os podría preguntar cuál creéis que tiene un carácter más simbólico o estético y cuál destaca más por su funcionalidad o calidad técnica. Pues en este caso, si habéis dicho que la de arriba destaca por su funcionalidad y calidad técnica, habéis acertado rotundamente. Más tarde explicaremos, quedaros con esa imagen porque más tarde explicaremos qué es eso. Y el de abajo también lo vamos a explicar más adelante, ¿vale? Porque como algunas veces voy a decir un poco, voy a remarcar todo esto del arte y tal, tranquilos que lo voy a explicar más tarde. Vosotros quedaos con esto, con que hay obras de arte que son como armas, por ejemplo, y utensilios que sí que servían para cosas, siguen siendo obras de arte. Y por otro lado, otras cosas pues que hacían ellos pues por simbolismo, por estética, pero vamos, que no tenían ninguna funcionalidad
técnica, por decirlo así. Pasamos a la siguiente página. Primeras manifestaciones del arte prehistórico. Como ya hemos dicho, bueno, como antes he dicho como ejemplo, hay unas herramientas o armas realizadas en sílex, hueso o asta. Esto sería uno de los ejemplos de obras de arte que destacan por su funcionalidad. Arriba tenemos, aquí arriba, espera, pues, que no enfoco, que claro, aquí es al revés, voy para la izquierda y en la cámara se va para la derecha. Entonces, claro, pues he hecho así. Entonces aquí arriba lo vemos, esos son como las puntas pues, que utilizaban para cortar, por ejemplo, telas, que también más tarde lo veremos, para cazar, para mil cosas. Y luego las de intencionalidad puramente artística, como vemos aquí este adorno pues, de cerámica. Y tenemos ejemplos como adornos, piezas diseñadas con valor simbólico, cerámica y la pintura parietal, que es un ejemplo espléndido de perfección y belleza, cómo no. Más tarde veremos eso. Y os lo demostraré. A ver, no me he pasado, no. Homo sapiens sapiens. Por ejemplo, por cierto. ¿Queréis saber por qué se llama Homo sapiens? ¿Alguien lo sabe? Ya sé que lo sabéis todos, pero bueno, lo voy a decir yo. Homo sapiens sapiens significa homo de hombre y sapiens de sabio. Es el último estadio de la evolución humana. Digamos que de todos los homos es el punto álgido, el último, el más inteligente, podría decirse. Vamos. Su cronología se inicia en los periodos finales del Paleolítico Superior, especialmente entre la Auriñaciense y la Magdaleniense. Y aquí viene un esquemita. Primero vamos a hablar de los tipos de homos, que lo puse aquí antes, es verdad. Pues tenemos al Homo habilis, el primer humano. Ya veis que tiene más, su estética facial es más parecida a la de un simio, un mono. El Homo heidelbergensis, el colonizador de Europa llamado. Vemos que tiene una cara así un poco más cercana a la humana, pero bueno, y si lo pensáis incluso se parece un poco a Snoop Dogg. El Homo neanderthalensis, el linaje perdido se llama, igual tiene más cara más próxima ya al Homo sapiens, y después estaría el Homo sapiens sapiens, el hombre se hizo hombre, dicen algunos, en el momento en el que aparece el Homo sapiens sapiens. Y aquí tenemos el esquema del que hablaba antes, de un poco, pues por situaros cronológicamente cómo son las cosas. Vamos a hablar sobre todo del Paleolítico, que se divide en Auriñaciense y Magdaleniense, y después pasaríamos del Paleolítico al Mesolítico, al Neolítico, después la Edad de los Metales, que se divide en Calcolítico, Edad de Bronce y Edad de Hierro. Más que nada para que sea más visual y os quedéis mejor en la cabeza que viene antes, que viene después. Características de la pintura paleolítica. Pinturas que se realizan sobre las paredes de cuevas y abrigos rocosos. De esto vamos a ver un montón de fotos, pero vamos, básicamente, pues estaban en las cuevas y vais a ver en las cuevas que pintaban animales que son fantásticos. A mí, yo creo que esto es lo que más me gusta. Y fíjate que el tema de arquitectura o de escultura creo que es mucho más complicado, pero las pinturas en las cuevas a mí me gustan muchísimo. La verdad es que lo veo y digo, jolines, si yo pinto peor, ¿cómo podían pintar ellos en esa época? Sí. Pero bueno, ya lo vais a ir viendo. Perdón, me iba a saltar uno. Antigüedad, que ocuparía buena parte de las etapas centrales del Paleolítico Superior, entre los 20.000 años y los 15.000 años antes de Cristo. Su geografía se concentra en la franco-cantábrica, es decir, lo que es el cinturón que abarca el norte de España y un poco el sur de Francia. Y lo estáis viendo en la imagen para que sea más visual. Seguimos con las características de la pintura paleolítica. Esto es lo que os decía, las pinturas de las cuevas de sapiens. Destaca su exquisita técnica de ejecución, lo que os decía. A mí me parece increíble que gente de esa época, que no sabía ni, no sé, pues muchas cosas, pinte así. Me parecía alucinante. Y es curioso porque era tan alucinante en la época en la que se descubrió que ni siquiera creían a su descubridor. Probablemente os volvamos a hablar de esto después, pero
Pero de esto se habla en el documental, ¿no? Cuando el descubridor descubre las cuevas de Altamira y ve todo eso, la gente dice, esta técnica es tan buena y todo es tan bonito y se ha conservado tan bien que, ¿cómo va a ser esto, verdad? Le tacharon como falso y como muchos grandes artistas o investigadores, al final se reconoce el éxito cuando están muertos. Es una pena. Pero bueno, nos ha regalado este descubrimiento que hay que agradecer. Los colores utilizados obtenidos de la naturaleza, negros y rojos, no tiene más color, aunque lo parezca. Si notáis alguna especie de degradación en el color, probablemente sea pues eso, de que se haya degradado un poco a lo largo del tiempo por la piedra amarilla que tiene detrás o por difuminar, pero negro y rojo. Y además son materiales, colores obtenidos de la naturaleza. Ellos no tenían pinturas como nosotros, y aún así, mirad lo que hacían. Esto se me está haciendo muy corto, llevamos 10 minutos. Me está gustando más de lo que pensaba. Características de la pintura paleolítica. Seguimos. Se obtenían los productos, como hemos dicho antes, esos colores, del óxido de manganeso, el carbón, los óxidos de hierro, el caolín, la sangre, el ocre y otros varios. Aquí tenemos un ejemplo del maletín de pinturas que tenían, que es asombroso, la verdad. El proceso que seguían, vemos aquí los 3 pasos. Primer paso, segundo paso y tercer paso. El proceso era perfilar con buril el contorno de las figuras, como vemos aquí, si os fijáis, ¿de acuerdo? Remarcarlo posteriormente en negro, la segunda foto, y pulverizar el color mezclado con grasa o tuétano sobre la imagen. Y quedaría algo así. La aplicación, es decir, ¿con qué lo hacían? Pues por medio de los dedos, espátulas o toscos pinceles con cerdas. Cerdas no de animal, cerdas son las cositas estas que tiene el cepillo, pues eso, con lo que te cepillas los dientes, vamos. Esos son las cerdas, por si no lo sabéis. Y seguimos. ¿Cómo se conservaron estas obras de arte después de tantos miles y miles de años? Pues por las condiciones. Hubo un momento en el que la cueva se derribó, eso se cerró, entonces no había luz que estropeara las pinturas y la temperatura era todo el rato constante. Además la humedad también ayudaba a conservar todo esto. Entonces cuando se abrió prácticamente estaba todo en perfecto estado. Y la humedad de la roca es lo que le daba adherencia, que bueno, en el documental se habla de que es una especie de anticipo de la técnica al fresco, pero bueno, eso ya es de adelantarse demasiado, ya llegaremos a ese tema en el futuro. ¿Cómo lo hacían? Pues las figuras, si os fijáis por aquí, iba a señalarlo con la mano, si os fijáis por aquí, están todas de perfil y tienen un realismo increíble. O sea, se nota perfectamente qué tipo de animal nos quieren mostrar y vamos, que van con el resto de animales, tal, pues. ¿Por qué se hacía esto? Pues muchos tenían la teoría que era para que les fuera, por ejemplo, mejor en la caza. Pero obviamente pues no podemos saber exactamente por qué lo pintaban, pero sí nos acercamos a la idea de que lo hacían pues por tener más oportunidades en la caza, porque de alguna forma creían en algún dios como mucha gente hoy en día. A veces se utilizaban incluso los salientes de la roca para darle volumen. A mí personalmente me gustan más los que están dibujados en plano, pero es verdad que ya solo la idea de dibujar algo en un saliente de una roca para darle volumen es realmente una idea increíble, que incluso a lo mejor hoy en día ni a nosotros se nos ocurriría. O sea, mucha gente sí, pero a mucha gente no. Y a ellos ya se les ocurrió. Y bueno, luego tienen algunas fórmulas, incluso como la llamada perspectiva torcida, que son hacer una misma figura, 2 puntos de vista simultáneos, como vemos aquí en la foto de la derecha, que está mirando los dos a la vez el mismo animal. Ya veis que se esmeraron bastante, vamos. Vale. De acuerdo, ¿qué temas se hacían en esta época paleolítica? Pues sobre todo lo que hemos hablado, animales, bisontes, ciervos, jabalíes, caballos, de todo. Pero la figura humana, la verdad es que escaseaba. Sin embargo, más adelante vamos a ver que la figura humana se va a ir representando más a menudo, pero vamos, que de momento, al principio, casi prácticamente todo animales.
Luego, signos, vamos a hablar de signos, pues están las manos en negativo, que podemos ver una foto en la derecha, pues ponían la mano en la pared para marcar su mano, no se sabía por qué hacían esto, y con lo del cepillo, por ejemplo, o bueno, también hacían como soplando con un tubito, iban espolvoreando alrededor de la mano hasta que quedaba pues las marcas que vemos aquí. ¿Por qué hacían esto? No lo sabemos, pero hay un dato curioso que es que se han encontrado es exactamente lo mismo, las mismas manos con los mismos colores de la misma forma. Se ha encontrado eso en España y en América. Entonces, ¿cómo es eso posible? Si no pueden irse de un lado a otro, ni pueden comunicarse, ¿cómo es eso posible? ¿Es casualidad? ¿Es algo que se nos escapa? No se sabe. Y bueno, los cuevas pues, son considerados como los santuarios primitivos, ¿no? Para ellos también hay un dato curioso que es que pintaban todo como al fondo de la cueva, ¿no? Y las pinturas, pues se cree que para ellos era una especie de complemento ritual. Al fin y al cabo, se sigue relacionando todas estas cosas con pues, la divinidad, con los ritos para tener mejor la caza. Al final ellos solo tenían dos necesidades, como bien pone aquí, que son la caza y la reproducción. Pues claro, ¿qué pintaban? Pues todo relacionado con eso, para que les fuera mejor en esos aspectos. Y bueno, se me olvidó hablar también de esta foto que también pintaban pues puntos y líneas diversas y no se sabe el porqué, la verdad, pero se cree que tuvo un carácter, pues lo que hablamos, ¿no? Mágico religioso. Pásate. Vale. Ejemplos de la pintura paleolítica. El mayor ejemplo, aunque podríamos citar varios, pero sobre todo para mí, que la verdad es que, no sé, me gusta mucho ese sitio. A mí es que la prehistoria me gusta, es como uno de los temas que más me gustan. Se me ve, a lo mejor con otro tema pues ya me costará más, me tendré que informar un poco más, pero la verdad es que me gusta bastante el tema de la prehistoria y pues las cuevas de Altamira son impresionantes. Eh, Además fue la primera cueva en ser descubierta con este tipo de representaciones, lo que os he contado antes, claro, cuando se descubrió ni siquiera se lo creían, fue como... Y estos dibujos tienen esta antigüedad, me estás diciendo que en esta época pintaban así, venga, ya no me lo creo, pues créetelo, porque es verdad. Y bueno, otra que destaca también es la cueva francesa de Lascaux. Arte paleolítico, voy a poner aquí mi reto, para que se vea esto. En el arte paleolítico podemos ver otro tipo de obras artísticas. Están las piezas de arte mueble, como los arpones, las agujas, los cuchillos, los colgantes, como por ejemplo los bastones. Bueno, podemos ver aquí todos los ejemplos. También los llamaban bastones de mando porque algunos investigadores lo asociaban al valor jerárquico. Creían que ese bastón pues, tenía algún tipo de símbolo pues, quien lo llevara pues mandaría más, estaría más arriba del escalón jerárquico. Eso se creía. Y bueno, suelen estar hechos en asta, hueso o marfil estos bastones. Y aquí vemos pues todos estos ejemplos que acabamos de ver. Nunca va la primera. Otro tipo de obras artísticas. Esta me suena. Pequeñas esculturas extensas. Aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo de lo que se conoce ya, y lo que seguro que habéis oído hablar vosotros alguna vez, la Venus. Como por ejemplo la Venus de Lino. Pues en este caso es la Venus de la prehistoria, ¿no? Abundan las piezas con un claro simbolismo sexual. Si os fijáis en esta Venus, que son las partes más sexuales, que son pues, los pechos y la parte de la vulva, pues reproductora, están como más exagerados, porque digamos que es lo que más resaltaban. Era para ellos pues a lo que tenían que dar culto, ¿no? A la fecundidad, a tener más hijos, tenían que reproducirse. Entonces, pues lo representaban muy exagerado, como vemos ahí en la foto. Y bueno, también vemos que antes hemos dicho que se pintaban animales y todo eso, pues seguimos viendo que se sigue haciendo, pero a modo de esculturas, ¿no? Incluso, a mí la que más me gusta es esta foto de aquí abajo, me parece increíble, está como esculpida en piedra, como tallada y es increíble porque tú con solo un vistazo ya ves que es, ¿no? Que es un bisonte. Y, y me parece increíble, la verdad, la técnica para llegar a hacer eso.
Piezas escultóricas de animales, lo que hemos dicho, tiene una función similar a la pintura, no se ha visto diferencia en la simbología. Bisontes modelados en barro, animales desgraciados sobre una estalactita, relieves sobre la piedra, animales modelados sobre piedra, como hemos visto aquí, de todo también, todo tipo de animales. Todo. Periodo neolítico. Aquí cambia algo. Si ves la imagen de la derecha, aquí vemos algo que ya no es normal. Vemos que hay personas ya, que hay personas representadas que antes no era tan común. Pues a partir de ahora, a partir del periodo neolítico, va a ser más normal. Y cambian una serie de cosas que vamos a decir ahora. Su área geográfica, que es mucho más amplia, centrándose en la franja mediterránea, es decir, la parte este. Los temas son más variados, lo que hemos dicho, ahora incluso se representan humanos cazando con arcos, que antes solo se pintaban animales y ya está. Aparece de forma más generalizada la figura humana y esta forma escenas, lo que acabamos de decir. No son imágenes realísticas, sino que se tienden a una esquematización casi geométrica que acentúa su expresividad. Os explico esto, ¿de acuerdo? Para los que no lo pillen. Quiere decir que ellos no querían poner su cara exactamente como era, ni su cuerpo, simplemente querían representar y que se viera claro que eso era una persona y resaltar qué es lo que le estaba pasando a esa persona. Si os fijáis en el dibujo se ve claramente que están agarrando un arco, que están apuntando, que están corriendo. Les daba igual que un brazo fuera más largo que otro, que no se distinguiera quién es quién, pero se ve perfectamente lo que está pasando, su expresividad, y también me parece increíble, la verdad. Seguramente yo pinté un monigote de esos y me salgaba, pero aquí ya no hay sitio para mi cara. Voy a tener que molestar a esta escultura. Tránsito del neolítico a la edad de los metales. ¿Qué es lo que pasa aquí, en este tránsito? Se amplían las manifestaciones artísticas, aparición de la cerámica, vaso campaniforme, difusión y valoración artística. Se diversifica la producción de todo tipo de herramientas, armas, útiles cotidianos y objetos de adorno realizados en metal, como era de esperar. Si en esa época ya hacían estas cosas, pues obviamente evolucionan a un ritmo, crean muchísimas más. Esta es por cierto, uno de los ejemplos de lo que hemos dicho del primer punto. Y también surge el concepto arquitectónico a través del megalitismo. Aparecen los menhires, los dólmenes, los cromlechs, las cuevas de enterramiento, que tienen una finalidad de tipo funerario con gran monumentalidad y dificultad de construcción. De acuerdo, y ahora estáis preguntándoos, vale, muy bien, pero ¿qué es eso de ahí abajo? Esto de aquí abajo son códigos BIDI y QR. ¿Para qué sirven? Pues como tampoco me quiero enrollar ni hacer esto aburrido, tampoco vamos a entrar en todos los detalles, pero claro, tengo que pensar en la gente pues, que tiene más curiosidad. Entonces, ¿qué es lo que he puesto? He puesto códigos QR que podéis escanear con el móvil fácilmente, que bueno, si alguien pues, tiene dudas pues se lo puedo explicar, pero es muy sencillo, coges una aplicación que escanee códigos QR en el móvil, cualquiera, escaneas cada código y te lleva directamente a un punto. ¿Dónde te llevan estos códigos QR? Pues el primero te va a explicar lo que es un menhir, el segundo te va a explicar lo que es un dolmen y el tercero te va a explicar lo que es un cromlech. Pero os voy a adelantar algo. El cromlech ya está aquí. Estáis viendo uno. Exactamente. Es este. ¿Por qué se llama cromlech? Pues viene la palabra del francés crom, significa corona, y lech, si no me equivoco, significa piedra. Es una especie de corona de piedra. Durante tiempo, cuando se descubrió esto, se estuvieron preguntando cómo hicieron esto para que en esta época construyeran semejante cosa, porque dices, jolines, parece algo sencillo, pero ¿cómo subes tú esas rocas así? Sobre todo la que está en horizontal, encima de las otras dos verticales, ¿cómo la subes hasta ahí? Sin ningún tipo de maquinaria como la que tenemos hoy en día. Es imposible. Pues por fin se llegó a una solución que dijeron, y bueno, por lo visto pues es verdad. Lo que hicieron fue, ponían troncos debajo de la roca y lo que iban era arrastrándolo en la roca. Y entonces así, pues luego levantaban la roca y ponían los verticales. Pero ¿cómo se hacía la horizontal que había encima? Pues lo que hacían era llenar todo de arena, hasta el punto de cubrir las dos verticales. Volvían a subir, como hemos dicho con los troncos, la roca, la ponían horizontal y luego quitaban toda la arena. Un trabajo desmesurado para, vamos,
Supongo que, bueno, supongo no, sabemos que para ellos significa muchísimo, pues este monumento, que es tipo religioso, ¿no? Pero la verdad es que se esforzaban bastante. Me cuesta pasar de página. África, el origen de la expansión. Muchos lo sabéis que todo esto empezó en África, primer Homo. Hace 1 millón de años el Homo erectus pobló el continente asiático hasta el extremo oriente. En Europa se desarrolló Homo heidelbergensis. A partir de él surge el único homínido europeo, el hombre neandertal. El neandertal soportó las frías glaciaciones y convirtió con los sapiens llegados de África hace 40.000 años, pero se extinguieron hace 30.000 años, antes de Cristo, por supuesto. Al sapiens lo asociamos al Paleolítico Superior, periodo cultural caracterizado por el pensamiento abstracto y simbólico, por el primer arte de la humanidad, las cavernas. Pero vamos a centrarnos del que más interesa, o por lo menos el que más me gusta a mí, que es el Homo sapiens. El Homo sapiens pobló Cantabria hace 40.000 años. El clima glacial pues estaba suavizado por la proximidad del mar. No sé si lo sabéis, pero antes el clima era muchísimo más frío, más glacial. Pero tenían unas buenísimas condiciones de vida en lo que se refiere a recolección y la caza, que era al final lo que les hacía sobrevivir, no las calidades de hoy en día. Sí, estáis pensando eso. Disponían de conocimientos, tecnología y organización social muy superiores a lo que se suponía, lo que hemos dicho. O sea, ya no solo en referencia al arte ni a los utensilios, sino que se organizaban socialmente de una forma tan inteligente que decías, ¿cómo podían hacer eso en esa época? Pero bueno, la verdad es que es un hecho. Perfeccionaron al máximo la talla del sílex y el aprovechamiento de astas y huesos, diseños para puntas de caza o arpones. Crearon artefactos tan eficaces como la aguja de coser. La aguja de coser ya estaba utilizando en esa época. Cogían las pieles de los animales, le hacían forma a las pieles y con la aguja los cosían, o sea, hacían de todo, como prácticamente. Es curioso porque hoy en día, o hasta supongo que hace unos años se hacía más, ¿no? Mi abuela, sobre todo, hacía un montón lo de coser. Y mi madre lo sigue haciendo, incluso a mí me ha enseñado alguna vez, pero se va perdiendo, ¿no? Pero aún así lo que quiero decir es que hoy en día todavía se cose. Y ellos empezaron a coser hace, pues eso, 40.000 años. O sea, es que es increíble que sigamos haciendo algo que ellos inventaron en esa época. O sea, ese mito de que los homos son tontos, de que son como poco inteligentes, es totalmente falso. O sea, eran muy inteligentes, muy inteligentes. Y bueno, ampliaron su dieta a los peces de río, los moluscos comían de todo. Claro, obviamente la esperanza y la calidad de vida eran notables, con tantos utensilios, vivían en un sitio increíblemente bueno. Por cierto, si alguien está pensando en algo de mi pelo, es que me lo ha cortado hoy un amigo, ¿vale? Sí, y está muy mal, pero bueno, da igual porque el pelo crece. No es un problema tan grave, que antiguamente, mira, los homos a lo mejor tenían que ir a cazar y les daba igual el pelo. Así que, da igual. Dios mío, ¿quién es este tío? Don Marcelino, pan y vino. Sante Sautuola. Pues fue el gran descubridor e investigador de Altamira, del que hemos hablado antes, en Santillana del Mar, una ciudad preciosa, o sea, recomendable 100% verla. Y estos códigos BIDI, pues como no, hablan un poco más de él por si queréis saber algo más de su vida, pero vamos, lo que os he dicho antes. Fue el descubridor, nadie le creyó, y bueno, al final murió pues sin ese mérito que se le debería haber reconocido. Pero la verdad es que cómo lo descubrió y su vida es bastante interesante si lo queréis saber. Ya paso el PowerPoint y os metéis en esos códigos y ya está. Fácil y sencillo. No es un texto muy largo, así que no os preocupéis. Y ahora vamos a hablar del Museo de Altamira. El objetivo del Museo de Altamira era transmitir al público quiénes vivían en la cueva y por qué pintaron en ella figuras y signos. Obviamente el arte no es solo el arte por lo bello, es el arte por el por qué. ¿Qué significa este arte? ¿Por qué se hizo? ¿En qué momento? Y la riqueza de todo este arte es por esto, porque nos hablan de lo que hacían, nos hablan de qué eran capaces, quiénes eran, incluso cómo sentían, que lo vamos a ver después porque sabemos si tenían sentimientos o no. Pues sí que los tenían, después lo explicaré.
Las piezas expuestas, la cueva y las pinturas nos hablan de la vida de aquellos cazadores que, agrupados en bandas, ocuparon toda la región cantábrica. Es el más importante museo del Paleolítico Superior, y la investigación forma parte del trabajo permanente del museo. Siguen investigando. Y aquí vemos una foto, pues, de este museo, ¿no? Veis que es, vamos, increíble. El otro día se lo contaba a mi madre y me dijo, ¿quieres que vayamos un día a ver Altamira? Y la verdad es que merece mucho la pena. Ya me están entrando ganas con tanta foto. Vamos a ver. El país de Altamira. Homo sapiens. De acuerdo, pues en Altamira, como muchos ya habréis imaginado, vivieron los primeros grupos de Homo sapiens. Ocuparon las áreas que reunían las condiciones adecuadas, las más bajas y próximas al mar. Esto es lo que hemos dicho. Aquí os pongo una imagen pues para que os hagáis una idea de qué parte de la península es. Habitaban los valles alineados perpendicularmente a la línea costera que ofrecían la fertilidad de sus ríos, playas y bosques. Por decirlo así, estaban en el sitio perfecto para vivir. Genial, vamos. En primavera y verano utilizaron las zonas más interiores ya abruptas al pie de la cordillera Cantábrica. Se especializaron en la caza de ciervos en las llanuras costeras y en las zonas bajas de los valles y en las cabras hacia el interior en los ronqueros. Se cazaba con armas arrojadizas con punta de piedra o hasta montadas sobre varas de madera que permitían lanzarlas con el brazo o mediante un palo a base de propulsor que actuaba como palanca. Sobre todo lo que querían era velocidad al lanzamiento. Era necesario que las puntas de piedra fueran pequeñas y que cogiesen velocidad para hacerlas eficaces. Lo que he dicho, perdón, me he adelantado. El control del fuego permitía cocinar la comida, carne o pescado, y quizá ahumarla o conservarla. En este punto del documental me encantó porque veías cómo cocinaban la carne y es súper curioso porque es prácticamente igual a lo que hacemos ahora, ¿no? Solo que nosotros tenemos cocina, pero... ¿Cómo se daban cuenta de esas cosas? O sea, muy listos y muy curiosos. Las pieles se cortían con raspadores de sílex. Esto también lo hemos hablado antes. Pues cogían pieles y iban rascando, iban cogiendo forma y así hacían los vestidos y las vestimentas que vemos en la foto, por ejemplo. Hasta obtener un cuero suave que podía ser cosido por agujas de hueso e hilos de fibra de tendones. Sus vestidos pudieron ser similares y tan eficaces como los de los inuits y otros aborígenes de Norteamérica del siglo XVII, poseedores de una técnica similar. Estamos hablando siglo XVII, que hay diferencia entre unos y otros, y aún así todo lo que hacían. Si queréis hablar más de los inuits, pues podemos mirarlo al final de la clase, sin ningún problema. Seguimos. Hablemos más de los Homo sapiens, porque es que me encantan los Homo sapiens, lo siento, me gusta. Soportaron un clima más fresco que el actual, lo que hemos dicho antes también, era un poco más frío la temperatura, y conocieron una flora y fauna similares a las que pueden verse hoy algo más al norte de Eurasia y América. Muchos de los animales que habéis visto en pintura seguro que os sonarán. Son descendientes o incluso casi iguales. Pese a su alta mortalidad infantil, esto me dio un poco de pena al enterarme, su esperanza de vida no era superior a los 35 años, pero vamos, en esa época estaba bien. No se supera en Europa hasta el fin de la Edad Media. O sea, estos hombres, los Homo sapiens, vivían hasta los 35 y hasta la Edad Media no se superó esta franja. O sea, la verdad es que se conservaban genial, se cuidaban muy bien. Cuando se generalizan las prácticas de higiene en la Edad Media, por esa razón empiezan a tener más años de vida y por eso nosotros llegamos tan lejos hasta incluso los 90 años. No están tan alejados como nosotros. La movilidad caracteriza a los pueblos de cazadores-recolectores. Se producían desplazamientos periódicos entre la costa y la montaña para aprovechar los recursos estacionales, es decir, los recursos vegetales y animales. Nómada, de moverse y cambiarse de cuevas. Programado y eficaz que les llevó a ocupar otras cuevas del entorno. Lo que hemos dicho, por si acaso no lo sabéis, los nómadas se llaman así, pues por eso, porque van de cueva en cueva, según los recursos que haya, pues viviendo en un lado y en otro. Los no nómadas pues se quedan en el mismo sitio. Y ahora vamos a hablar de Altamira. Lugar de referencia para los pobladores, se celebraban ritos, alianzas y matrimonios, incluso en esa época. Era un lugar de agregación.
Hablamos de los sentimientos, que antes os he dicho que os iba a explicar por qué sabemos que tenían sentimientos. Pues por ejemplo, por poner un ejemplo que he escrito ahí, enterraban a sus seres queridos esmeradamente, o sea, les enterraban trabajándoselo, les importaba la muerte de ese ser querido, e incluso algunos se enterraban de una forma que parecía que esperaran pasar a otro mundo, como que la forma de enterrar es como si pasaran a otra vida, ¿no? Y tuvieran que ir pues de esa forma o con... Vamos, lo que se hace hoy en día, totalmente, o sea, no exactamente igual, pero lo que es la idea es la misma. Ellos empezaron a hacer esto, para que lo sepáis. El arte es su expresión gráfica, lo que hemos hablado durante toda la presentación. Su originalidad, su original concepción estética, su indudable calidad artística y su estado de conservación dieron lugar a la desconfianza. Esto ya lo hemos hablado, no estaban preparados. Es, digamos, la excusa que podríamos decir, ¿no? Era como, pero ¿cómo van a hacer esto? Estos que supuestamente son tontos, que son unos primitivos, ¿cómo van a hacer ellos estos dibujos? ¿Cómo van a hacer todo esto? Es imposible. No se les escapaba. La ficción era más grande que la realidad. En 1906 lo llegaron a calificar como la Capilla Sistina del arte paleolítico, obviamente cuando ya confirmaron que era verdad, que era verdad la cueva, que no era ninguna farsa. Incluso Picasso, me gusta mucho la frase que dice, ninguno de nosotros es capaz de pintar así. No voy a explicar nada de esta frase porque prefiero que cada uno pues, tenga la idea que para él significa esta frase. Para mí, pues, significa algo que, pues, personal, ¿no? Y luego otra frase que dice, de Altamira aquí todo es decadencia, un poco frase negativa, pero también es verdad que yo pienso un poco así también, ¿no? Es increíble el desarrollo que se creó en ese momento. Y bueno, aquí os pongo otras cuevas donde se encuentran pues todo este arte. Aquí el titulito, cuevas. Y como no, pues los códigos BD por si queréis ver dónde están, pues qué contiene, por qué son famosas esas cuevas. Códigos BD aquí para a Tutiplén, para todo el mundo. Y bueno, más o menos ya hemos acabado un poco, pero don't worry porque nos queda un ratito, que es por ejemplo explicar pues las actividades que se me han ocurrido viendo todos estos documentales, ¿no? Pues por ejemplo, si ahora mismo llevara una clase, lo que les diría es, por ejemplo, se podría plantear que buscaran información en internet sobre qué tipo de arte nos podemos encontrar en cada una de las cuevas, por ejemplo, que hay anteriormente. Lo pueden hacer en casa. Yo soy más de pensar que lo hagan durante la clase, más que llevar tantos deberes a casa. Y traer un dibujo de la que más nos guste. Si no es mucho tiempo, pues le podemos mandar el dibujo para casa y a lo mejor buscar las cuevas en clase. Bueno, eso ya como profesor, como cada profesor prefiera. Y bueno, luego la gran actividad que a mí es, yo creo que lo que más me gusta tal, hacer una gincana de orientación que no la voy a explicar entera porque si no me enrollo un montón, pero básicamente junta educación física y plástica y sería una gincana de orientación explicando los principios de la orientación de la educación física, pues que los niños supuestamente tendríamos que saber. Y básicamente pues tú divides en grupos la clase según convenga o creas mejor y les pones unas pistas, ¿no? De tal forma de que cada equipo vaya a un sitio diferente en el primer turno, que no se choquen todos ni se puedan perseguir. Entonces tú les das una pista, con la orientación llegan hasta allí y cuando llegan tienen que descubrir un arte paleolítico, por ejemplo. Entonces llegan, por ejemplo, al patio, han llegado bien y encuentran unos bisontes ahí, unos ciervos pintados. Entonces cogen en su hoja, tienen una hoja de registro y ponen en el patio bisontes, bueno, les podemos decir que lo dibujan aunque sea muy esquematizado. Entonces así hasta que terminen pues todos los puntos y todas las pistas y encuentren, digamos, todas las artes del paleolítico. En un sitio pues habrá pinturas de bisonte, en otro habrá esculturas y tienen que recoger todas como si estuvieran explorando la prehistoria, por decirlo así. Obviamente antes de la actividad pues tendríamos que colocar los sitios, colocar las pistas de tal forma de que no se interrumpa un equipo u otro. Es elaborado, pero al final a ellos les gusta bastante. Y bueno, el ClassDojo, que por quien no lo conozca, es una aplicación
que es como un concurso de preguntas. Esto les encanta a los chavales, al menos pues las veces que lo he podido probar. Gusta muchísimo, yo también además he jugado y es bastante divertido. Tú les haces, por ejemplo, tú les pones, por ejemplo, uno de los dos documentales o los dos que hemos visto y les dices que al final vamos a hacer un Clash Dojo, y el Clash Dojo pues es un programa que tú les pones las preguntas. Antes previamente pondríamos una serie de preguntas y cada uno con su móvil descargado, descargan el... Vale, para un momento de grabar porque me he dado cuenta de que estaba pensando, digo, ¿era Clash Dojo la aplicación? No era Clash Dojo, era Kahoot. Me he equivocado del nombre de la aplicación. He visto el dibujo y he dicho, dibujazo para la presentación, y ni siquiera me para pensar si era esta. Bueno, pues me he equivocado. Hay dos aplicaciones que me gustan mucho, una es Kahoot, esta es Clash Dojo. El Clash Dojo es para puntuar al alumnado durante la clase. Pues les pones unos ítems y cada uno tiene un monstruito con su nombre y tú pues con el móvil o ordenador pues vas puntuando durante la clase, pues este ha cooperado con los compañeros, este no sé qué. En fin, el Kahoot, que era el programa que quería poner, que no tiene dibujo chulo, por eso he puesto este. Es eso, como un concurso de preguntas, lo que hemos dicho antes. Entonces tú puedes poner preguntas del tema que hemos visto y hay un tiempo. Entonces, si tú respondes bien, tienes unos puntos, pero si encima respondes el primero, tienes más puntos que el que responde segundo, y el segundo tiene más puntos que el que responde tercero. Entonces, al fin, es como un concurso de la tele. Quien antes responda y encima bien, pues gana. Entonces, hay profesores y profesoras que yo he visto que les gusta más pues ponerle un pequeño porcentaje a la nota, aunque pequeño, porque si no, a lo mejor se pican un poquito. Y bueno, pues yo creo que sin poner nota, la verdad es que se motivan bastante para hacerlo, porque solo piensan en el momento en el que de responder las preguntas y tal, a modo de concurso, y les alucina. Les gusta mucho. Aunque el Clash Dojo pues también se puede utilizar, la verdad. Y bueno, voy a decir ya mi opinión para cerrar esto, porque, jolines, pensaba que, digo, no, pues si voy a llegar a los 15 minutos, pues 42. Lo tendré en cuenta para la próxima vez. De acuerdo, mi opinión, pues creo que, o sea, es algo que obviamente todos nos hemos dado cuenta alguna vez, pero te lo recuerda, ¿no? Que el arte nos permite descubrir la historia, que muchas veces ya estamos acostumbrados a ver el arte como algo estético que significa algo, pero que no tiene trascendencia en otros aspectos como la historia, las matemáticas, y al final sí, al final, si sabemos toda esta historia tan importante de saber, porque es súper importante saber todo esto. Y ha sido gracias al arte, gracias a... Y ellos ya eran artistas, o sea, el arte hoy en día, por ejemplo, que se recorta en educación física, que se recorta en arte, que se recorta en música, y a veces hay gente que no se da cuenta de que el arte forma tan parte de nosotros como las matemáticas o como cualquier cosa, que mira, que hasta los Homo sapiens ya hacían arte. Era una necesidad suya. Nos hace ver nuestros orígenes, como pone ahí, y la vida de nuestros antepasados. ¿Qué más queremos? Y encima podemos disfrutar de toda la belleza que conlleva. Es increíble que después de tantos años sigamos haciendo las mismas cosas. De esto ya hemos hablado, y todas las alianzas, los matrimonios, seguimos haciendo eso. Y bueno, respecto a los documentales que he visto, mi opinión es que el vídeo largo se me ha hecho más corto, el de 51 minutos se me ha hecho más corto que el de 8. ¿Por qué? Creo que es más adecuado el largo para los de primaria, porque aunque sea más largo, está como, para mí está para esa edad mejor, porque por la forma de contarlo es mucho más apasionante, porque hace descansos entre historia y historia y te pone ahí un poco de musiquita que dices, guay, ¿ahora qué van a decir? O oh, qué guay, y te da tiempo a reflexionar un poco lo que has visto. Digamos que el vídeo más corto es como más información, información, información. Creo que lo tenían que haber hecho un poco más largo y haber dado un poco más descansos entre cosa y cosa. Otra cosa que me gusta mucho del vídeo largo es o sea, los vídeos que representaban como si fueran ahí Homo sapiens, tal. Ya eso lo vives, ya eso no son fotos y tal. Aunque sea algo que está reproducido y falso, entre comillas, pues te metes totalmente dentro de su mundo. Yo ahí estaba ya como diciendo, madre mía, cómo molaría estar ahí en esa época para verlo y tal. Y bueno, por las frases motivantes, por lo de, por ejemplo, la frase de Picasso, o sea, me parece que bastante motivante el vídeo en sí. El corto, pues creo que a nivel de información me ha gustado más, o sea, si luego analizas la información de uno a otro,
El primero iba más directo, decía cosas más, pues hacían esto, que está muy bien. O sea, que me ha venido bien para tenerlo apuntado y en un futuro pues poder revisarlo. Pero el segundo, aunque fuera muchísimos minutos más largos, me gustaba mucho más. Y bueno, un gran detalle, el vídeo corto poner la canción de Jurassic Park de fondo y al final, me ha hecho gracia. Y bueno, pues este es el fin de la presentación. Creo que no se me olvida nada. Espero que se me haya oído, al menos en mi ordenador pone que se me está oyendo todo el rato. Y nada, han sido 45 minutos bastante cortos, a pesar de haber estado hablando yo solo. A ver si un día hago esto, pero con alumnos viéndome, estaría bastante guay, la verdad. Seguro que es mucho mejor. Así que nada, ahora hay que averiguar cómo quito esto. Para empezar le voy a dar al pause. Nada, muchas gracias por ver este vídeo, al que lo vea, porque seguro que lo va a ver más de uno y en el futuro. Y nada, un saludo y gracias por todo. Chao, chao.